todo esto queda registrado, ¿no? Teniendo así, veamos qué entendemos por sucesión. Una sucesión de términos, ¿no? En realidad, una sucesión de números. Los números, para poder suceder uno a otro, necesitan un contador. El contador más básico que ustedes conocen. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que aprendemos? Voy a necesitar que participen porque por lo general las clases virtuales se han convertido en un monólogo de alguien que habla ante fotografías y como que se desvirtúa un poco el hecho de poder conversar, poder dialogar. No sé si es que podemos romper esa monotonía un poco, veamos si es que es posible. ¿Cómo se llama el contador numérico más común que existe? Profe, ¿se referencia a los números Así que es. utilizamos? ¿Cuál de ellos? O sea, el 0, 1, 2 Exacto. o ¿Cómo se llaman esos números? los números reales. Natural. La, ¿Ya? la- Patrón, Ajá. Los números naturales, ¿no? Los números naturales no incluyen el cero. El contador que va de 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número enésimo, ¿no? Hasta n. Pero ya no terminamos nosotros allí, sino que trabajamos con el número que se denomina sucesor. El número sucesor es el n más 1, ¿no? Que a su vez tiene un sucesor que es el n más 2. Y así sucesivamente hasta infinito. Las sucesiones toman a esta, que también es ya una sucesión, como la sucesión básica, respecto de la cual pueden generarse nuevas sucesiones. Y esas sucesiones pueden respetar, ¿no? Determinados patrones para irse formando. Por lo general, lo que se requiere para formar una sucesión son los tres primeros términos, es decir, si una sucesión va a seguir un patrón, se establece que los tres primeros términos son suficientes para establecer el mismo, hasta escribir el enésimo término. El enésimo término, luego obviamente los sucesores de estos, hasta llegar a infinito. Aquí una diferencia, ¿no? Si n es finito, la sucesión es finita. Si n es finito, la sucesión es finita. Por lo tanto, si n tiende al infinito, ¿no? La sucesión es infinita. Profe, disculpe, ¿podría repetir esa última parte? Ya. Ya. Estoy trabajando con la sucesión básica de los números naturales. En base de esta, puedo formar otro tipo de sucesiones. Y las sucesiones pueden ser de dos tipos, finitas e infinitas. Si es que n no es un valor finito, es decir, termina, la sucesión es finita. Pero si n tiende al infinito, entonces la sucesión también es infinita. Es decir, si n no termina, la sucesión no termina, por lo tanto se convierte en infinita. ¿Cómo se representa una sucesión? Una sucesión se representa con los valores u. Le pongo grande, pero en realidad es una u minúscula. Si es que u es la sucesión, u1 es el primer término. En este caso, en los números naturales, u1 sería 1. u2 es el segundo término. En este caso específico, u2 sería 2. Y u3 sería el tercer término. En este caso específico, u3 sería 3. Bastan 3 términos para establecer el patrón de la sucesión. Por lo tanto, puedo colocar el término enésimo.
UN, ¿no? Vendría a representar la sucesión, aunque específicamente U sub n es el patrón de la sucesión. El patrón de la sucesión o la regla que sigue la sucesión para sucederse número a número. En este caso específico de los números naturales, los números se suceden cada unidad. Al 1 le sigue el 2, el 2 le sigue el 3, al 3 le sigue el 4, por lo tanto, n es el patrón. Y n es el contador de los números naturales, es decir, esta sucesión misma. Eso sería lo básico para poder generar una sucesión. Entonces, generemos la siguiente sucesión en dificultad. ¿Cuál es la siguiente sucesión en dificultad a esta? ¿Quién me dice? Nos enseñan en la escuela. Es la que dice 4 y 2, 11. Exacto. No Sí. recuerdo el nombre, pero... El nombre de la canción no sé, pero es la sucesión de los números pares. ¿Cuánto valdría U1? En la sucesión de los números pares. 2. 2. U2, 4. 4. U3, 6. 6. Es todo lo que se requiere para formar el patrón. ¿Cuál sería el patrón? ¿Cuál sería la sucesión? Que es la misma. 2n. 2n. Perfecto. Sí. Entonces la sucesión aquí se formaría como 2, 4, 6, hasta 2n. Esto representaría la sucesión de los números pares. Así de simple. De los números triples. A ver, veamos si les vamos haciendo participar. Profe, Sí. no sé si es solo mi caso, pero debo desenfocar un poco la imagen. ¿Cómo le ve la imagen? Está como Me que decía- parece la cámara lenta o algo así. No se ve muy bien la imagen. Está un poco lejos. Ponle un poquito más la hoja, porfa. Creo que ahí mejora, ¿no? Ahí. Sí, profe, por ahí está bien. Listo. Gracias. A ver, vamos entonces. A ver. Me vería obligado a buscar la lista para hacerles participar. A ver, solo por hacer la prueba, ¿no? Por ejemplo, supongamos que le pido a David Roja. A ver, David, Dígame, bro. ¿puede usted darme la serie de los números triple? Perdón, la sucesión. A ver, 3, 6, 9, 12, Solamente ya, a partir de 3 ya debemos poder escribir el patrón o la sucesión propiamente dicha. entonces 3n, profe. 3n. Fíjese que la de acá es la U sub n igual 2n y la de acá es la U sub n igual 3n. Por lo tanto, ya pueden establecer el patrón, ¿no? Para los múltiplos de cualquier número. Ya estaría pues de más decir para 4, para 5, para 6. Ya. Ahora, Profe, sí, N significa contador, ¿verdad? exacto. Ya, profe. N es del contador. ¿Se basa en qué? En los números naturales. Y arrancamos por n igual 1. Siendo así, existirían algunos ejemplos, ¿no? Que podríamos ir citando. Por ejemplo, si ya tengo establecido todos los contadores de los múltiplos, veamos si es que hacemos los contadores de algunos submúltiplos. Por ejemplo, ¿cuál sería el patrón de este?
arrancamos por n igual a 1, el siguiente 1/2, el siguiente 1/3. ¿Cuál sería el patrón? 1 sobre n, profe. 1 sobre n. Por lo tanto, u sub n es lo mismo, 1 sobre n. ¿No? Este patrón de números, ¿no?, hace que esta serie, esta sucesión, perdón, vaya o se incremente en forma decreciente. Es decir, cada número posterior es menor al anterior, lo que no pasaba en esto, ¿no? Cuando las sucesiones son de este tipo, se denominan crecientes. Cuando las sucesiones son de este tipo, en el que cada término posterior es inferior al anterior, se denominan decrecientes. Generalmente, cuando las sucesiones tienen denominadores, ¿no?, son decrecientes. Por lo general es lo que ocurre. Pero en realidad existen muchas formas de escribir sucesiones. Y además unas son de tipo aritmético y otras son de tipo geométrico. Aritmético cuando se incrementa, ¿no?, mediante diferencias establecidas o siguiendo un patrón lineal, que sería lo mismo. Y son geométricas, ¿no?, cuando no siguen ese patrón lineal, sino que se incrementan en forma exponencial. Y así, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a partir de una u sub n específica y vamos a formar la serie. En este caso, a ver, ya de una vez vamos a hablar de sucesiones y series. Vamos a generar la sucesión y la serie de u sub n igual 2n más 1. Si el contador es o son los números naturales, el primer término de 2n más 1 sería 2 por 1 más 1. Y 2 por 1 más 1 sería 3. 2 por 2 más 1 sería 5. 2 por 3 más 1 sería 7. Por lo tanto, podría llegar a describir el patrón, que es 2n más 1, como el enésimo término. Pero necesito el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente de 2n más 1? 2n más 2. No. ¿Cada cuánto se incrementa aquí? Cada 2 unidades. Si 2n más 1 es Profe, el enésimo término, ¿cuál sería el sucesor? podemos reemplazar a n por n más 1. Exacto. El procedimiento se podría poner directo, ¿no? Pero el procedimiento sería 2 por n más 1, que es el sucesor de n, más 1. Por lo tanto, sería 2n, 2 por 1, 2, más 1, 3. La respuesta era 2n más 3. Eso me da el sucesor de este, que sería 2n más 5, y así, ¿no? Y va a depender de que sea, si termina, finito. Si los sucesores no terminan, infinito. Además, puede ser finita. ¿Va creciendo o decreciendo? Creciendo. Es una finita creciente si es que termina. Y es una infinita creciente si es que no termina. Y con eso ya vemos. Si es que cumple ciertas características. Los valores, ¿no?, o el incremento, ¿es de tipo lineal o es de tipo exponencial? ¿Lo están haciendo en base a diferencias o lo están haciendo en base a exponentes? Diferencia. En base a diferencias. Si se incrementa en base a diferencias,
¿no? Es una finita creciente aritmética. Si lo hace en forma infinita, sería una infinita creciente aritmética. ¿Cómo ustedes establecen si es que se incrementa en base a diferencias o exponentes? Es muy simple por el hecho de que las sucesiones, ¿no?, que son exponenciales incluyen un exponente. Entonces allí es muy fácil diferenciar. Por ejemplo, una u sub n, que sea un medio a la n, por ejemplo, una de las más simplecitas. Desarrollemos esta. ¿Cuál sería el primer término? Un medio. Un medio, perfecto. El siguiente, Un cuarto. Un cuarto. un cuarto. El siguiente, un octavo. Si ven, todo va cambiando en función del contador. La regla sería un medio a la n, pero 1 a la n es 1. Y 2 a la n es 2 a la n. Es decir, da lo mismo escribir así que escribir así. ¿Cuál sería el sucesor de 1 sobre 2 a la n? Sobre 2 a la n más 1. Exacto. 1 sobre 2 a la n más 1. El sucesor 1 sobre 2 a la n más 2. Entonces veamos. Si n termina, sería finito. Si tiende al infinito, sería infinito. Ahora, ¿es creciente o es decreciente? Decreciente. Crece el denominador. Oh, Por lo tanto, un cuarto es mayor o menor a un medio. Menor. Menor. Y un octavo es mayor o menor a un cuarto. Menor. Por lo tanto, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente. ¿Crece en base a una diferencia o crece en base a un exponente? Exponente. Crece en forma exponencial, porque ustedes dirán, bueno, pero la diferencia, ¿no? Por más que quieran establecerla, no pueden obtenerlo. Pero generalmente las geométricas les desata el exponente. Por lo tanto, es geométrica. Ya no es aritmética porque no se establece en base a una diferencia. Van identificando sucesiones y sus tipos. Pero dije sucesiones y series. Por lo tanto, vamos a pasar de sucesiones a series. Es muy fácil pasar de las sucesiones a las series. Simplemente hay que añadir el signo más en lugar de la coma. Si añado el signo más en lugar de la coma, la regla, ¿no?, se convierte en una suma de una sucesión de términos, más conocida como sumatoria. ¿Desde cuándo? Desde que n es igual a 1, ¿no?, hasta un valor de n establecido. Si es que es finito, ¿no?, entonces n igual a 1 hasta un valor finito, 6, 7, 10, 15, o hasta n mismo. En este caso, vamos a hacer para la sucesión de arriba 2n más 1. Voy a suponer que es finita. Desde que n es 1 hasta n, que es finita, sería 3, ya no sería coma 5, sino sería más 5, más 7. ¿Es suficiente? Porque se pone 3 puntos suspensivos, no cualquier cantidad de puntos. 3 puntos suspensivos, más 2n más 1. ¿Qué es esta? Es una
serie aritmética creciente finita. Puede ser una suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de una serie de este tipo. 1 sobre 2 a la 1 medio. Entonces sería 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1, 2, 3 más 1 sobre 2n, ¿no? Pero aquí, como va hasta el infinito, sería más 1, 2, 3 hasta infinito. Esta sería una serie geométrica decreciente infinita. Eso es lo básico que hay que saber sobre sucesiones y series. Yo estoy suponiendo que solo les estoy haciendo acuesto, pero si algunos nombres de aquí ya se han olvidado o nunca los conocieron, esto ya quedaría establecida como una primera clase que está poniendo las bases para poder hablar con propiedad sobre sucesiones y sobre series. Ya hemos dado algunos nombres, entonces creo que es importante sentar esta base para lanzarnos ya a lo que hay que trabajar inicialmente con series finitas y luego con series infinitas, para a su vez esto nos sirve de base para lanzarnos a las series de Fourier y a las funciones especiales. Eso es, chicos. Estamos por hoy, creo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema o sobre la metodología. Sí, profe. Sí, Ya quería comentarle, claro. hoy día como han sido contenidos que ya conocemos no hay ningún problema, pero si la metodología se va a mantener, Ajá, la cámara creo que está en vertical, entonces no abarca toda la pantalla y la letra se ve muy pequeñita, ajá, entonces la visualización no está muy bien. Aparte, ya, la hoja se mueve cada tanto y cada que se mueve la cámara enfoca y desenfoca. ajá, Y hay como una sombra que cada vez que se escribe se ve y también hay una sombra como inclinada que sí, igual tapa los números y así. sí, como le decía, tengo una licencia para manejar ya una cámara profesional. Le voy a actualizar ya para las clases, así que desde la siguiente vamos a lograr poner en horizontal y sin sombra. Ya. Creo que ahí se corregirá ese problema. Y vamos a usar cámara digital Ya, también y resolveríamos. En todo caso, gracias por la observación, es importante porque ustedes necesitan una visión muy clara de lo que se está desarrollando. ya, profe, mejor, gracias. Ya, Mónica. Profe, Sí, en las fichas, por ejemplo, empezamos con la clase 1, también ponemos las fechas que vamos viendo, ¿verdad? sí. Llevaremos en base a fechas, porque yo les tomo lista también en base a fechas. Estaría como 6 de abril, pongámosle nomás como clase de prueba. En realidad, estos temas ya los estamos repitiendo de cosas que ustedes conocen, pero ahora necesitamos ya organizarlas para las series, así que vale como clase. Bueno, entonces estaríamos terminando. Solamente que quisiera que hagan una pequeña práctica, así mismo que sirva de prueba, ¿no? Esta sería una tarea de prueba para poder arrancar la siguiente clase, viendo cómo les va a ustedes en su escritorio. Entonces, esta tarea de prueba tendría, si yo les doy una sucesión, ¿no? U sub n, ustedes la podrían formar, tanto su sucesión como su serie. Entonces, U sub n, supongamos que sea 1 sobre 2n más 1. Forma la sucesión y la serie.
Ustedes están viendo un tanto opaco, un tanto lejos, pero yo les suelo mandar las fotos de las clases, eso también mejora para que ustedes puedan tener una buena visión de lo que se ha estado desarrollando. Y la sucesión y la serie de U sub n igual a menos 1. Hay series que no siempre tienen términos de suma, sino sumas y restas. Pero es n más 1. ¿No? Formar la sucesión y la serie. En la tercera, Oiga, profe, disculpe una pregunta. En la segunda es ahí dice menos 1 a la n y es por... es 1 a la n que multiplica a 3n Ya. más 1. Ya, profe. Formen la sucesión y la serie. Solamente para que se acostumbren a las formas de escribir los 3 puntos suspensivos, ¿no? El infinito, el finito. A ver. U sub n. Perdón. Esta es para que ustedes formen la regla. A ver, hagamos 15, 13, 11, U sub n. Entonces ustedes determinan U sub n. Asimismo, ¿no? U sub n para, con esta sucesión, formar la serie. Sería patrón y serie. Y la última, 1/10, 3/10, 1/2, y allá en un sub n. Patrón y serie. Esto vamos a hacer como una tareita de prueba. A continuación les mando la fotografía para Profe, que disculpe. puedan ver ya más nítido lo que se está enviando, ¿sí? ¿No sería algo contradictorio que dice que está ahí 15,13,11 y usted dijo que cuando está con coma sería una sucesión? Claro, usted tiene que hacer Pero dos usted- tareas. Primero hallar U sub n, Ya, y como si hallas U sub n ya tiene la sucesión, ya no tendría que hallar la sucesión, sino la serie. ya, O sea, profe. cambié la Sí. coma por el más. Y acá igual. Una vez que haya U sub n, ya tiene el patrón. Entonces, con ese patrón establece la serie. Es que pueden ser crecientes y decrecientes. Si son decrecientes, pues ni modo, son decrecientes. Y hay que ver qué Listo. patrón cumple. Listo. Listo, chicos. Nos veríamos, tenemos los viernes, ¿no? Martes y viernes. Sí, profe. Exacto. Entonces, ya les mando la foto y ya subo la grabación. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, Hasta- profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Ya, chicos, que pasen muy bien. Hasta luego. Chao.